Este es un paréntesis solo para pedirles disculpas. Sobre todo a aquellos que realmente esperaban este video. Pero durante el transcurso de escribir el guión y hacer el video estuve con varias ocupaciones escolares. Literalmente el guión ya había sido terminado en septiembre de 2017 y si ven la fecha en la que aparece este video, pues notarán que ya pasó un año desde entonces, incluso ya casi van 2 años. Quizá a estas alturas ya hayan olvidado la película, pero siendo sincero, a estas alturas quizás sirva mejor para que aquellos que en su momento estaban renuentes ante la película, ahora ya se hayan calmado y puedan escuchar lo que diré a continuación. Por otra parte, el hacer este video tiempo después hace que tenga el tiempo suficiente como para editarlo de una forma más óptima y que no sea solo una imagen negra con un video de fondo, como fue el video anterior. Que si bien el guión no lo cambiaría, al menos no mucho, la edición debo admitir que fue pésima ya que la hice a las carreras, ya que mientras editaba escribía este guión para tener tiempo para hacer tareas y demás deberes escolares. Bien, eso es todo. Sigan viendo el video, aunque ahora no quieran. Hola amiguitos, aquí Deadpool. Con la segunda parte del análisis a Death Note, esta vez, como ya había dicho en el video anterior, analizaremos a los personajes. Acá habrá más comparaciones con la obra original, ya que nos servirá para entender cómo el contexto de los personajes influye en sus acciones y a su vez, cambia el desarrollo. Cosa que aunque lógica, muchas personas no parecen captar ni a la primera, ni aunque yo les golpee en la cara, ni aunque la evidencia les golpee con un bate en la cara y luego los deje retorciéndose del dolor en un paraje solitario, sí, la verdad puede ser muy dura y dolorosa. Así que sin más dilaciones, comencemos. Ahora, empecemos por el final del video anterior. Al final, mencioné que uno de los personajes mejor trabajados fue Ryuk. Y si apenas lo mencioné, fue porque acá quería hablar más de él, ya que en cierta forma su interacción en la película es fundamental para entender cómo el contexto de la misma cambia y por ende, el desarrollo se ve alterado, más allá de los time skip, o el acelerado desarrollo del guión y demás cosas. Una cosa es clara, si los hechos de la obra son distintos, no podemos esperar a que se resuelvan de forma similar. Como ejemplo de esto tenemos Fullmetal Alchemist el anime del 2003 y Fullmetal Alchemist Brotherhood, los cuales al cambiar el trasfondo de los homúnculos, hace que los finales sean completamente distintos y que varios hechos dentro de la obra se desarrollen diferente. Así que volviendo a Ryuk, hay que considerar que él es primeramente, el responsable de que caiga a la Death Note al mundo humano y por otra parte, hay que considerar que la película lo maneja como un ser completamente sobrenatural. ¿A qué me refiero con esto? Bien, a diferencia del anime, Ryuk en la película siempre se muestra en un segundo plano y la película apenas hace ningún esfuerzo para explicarnos sus motivaciones o darle cierto nivel de protagonismo, es un personaje principal, pero no protagónico. Sí, un sueño, me agrada. Los sueños son sitios muy divertidos, ¿o no? Todo está en tu mente, así que ¿por qué no disfrutarlo? Shh. También podemos observar en cómo Ryuk es más cínico y hasta cierto punto sádico, denotándose que Ryuk lo único que quiere es que alguien utilice la libreta para matar gente, no le importa mucho si la persona está de acuerdo o no, o cómo la puede utilizar, él solo quiere que la utilicen por alguna razón. De hecho, esto hará que muchos se quejen por la falta de información que tenemos de él y acusen a la película por un mal desarrollo de personaje y demás, pero como mencioné y cualquiera se puede dar cuenta, el filme muestra a Ryuk como un ser sobrenatural, denotándose en que cada vez que Ryuk aparece de forma directa, la atmósfera de la película pasa a ser una de terror, construyéndose alrededor de Ryuk toda una aura de oscuridad y por lo general solo vemos el brillo de sus ojos en segundo plano, denotando que él solo está allí para observar y que a diferencia del anime, se mantiene lo más distante posible de los demás personajes y que su único motivo aparente es el uso de la Death Note. Hola, chico. Se pronuncia Ryuk.
El dar a Ryuk toda esta aura cambia el contexto. En la obra original, si bien Ryuk se muestra imparcial al cómo se utilice la Death Note, nunca se muestra como alguien sádico, es decir, realmente no le interesa ver cómo matan o que maten con la Death Note, solo quiere entretenerse viendo a alguien utilizar y salirse con la suya mientras que usa la libreta, ya que como sabemos, en su motivo ya es que está aburrido. Mientras que en la película podríamos suponer que es porque tiene más relación al mito de los Shinigamis, es decir, seres que poseen a humanos para que estos se terminen matando y se conviertan luego en Shinigamis, es decir, en la película básicamente Ryuk buscaría a alguien que haga su trabajo, o sea, matar. Igual esto es pura especulación, ya que Ryuk nunca deja en claro su motivación y solo empuja que utilicen su libreta, mostrándose agobiado cuando Light se muestra inseguro a la hora de usar la libreta y le pregunta por las reglas y demás. Por otra parte, algo que hace que la película se distancie de la obra original, es el momento de aparición de Ryuk, a diferencia del anime, donde Ryuk aparece ante Light después de una semana de haber conseguido la libreta, acá Ryuk aparece a unas horas, mientras que Light se encuentra castigado, cosa que por obvias razones hace que Light se asuste. Hay que considerar acá, que mientras que en el anime, Light tiene toda una semana para probar y comprobar que la libreta es real y por tanto, aceptar y asimilar la posible existencia de sucesos sobrenaturales, acá es Ryuk quien invita a Light a utilizar la libreta, es decir, esto por una parte justifica que el Light de la película siempre interactúe con miedo o desconfianza con Ryuk y que aparte, apenas tenga idea de cómo utilizar la libreta, ya que no la utiliza realmente por iniciativa, sino porque alguien lo invita a ello, cosa que sucede la mayoría del tiempo, sino por Ryuk, por Mia. Así que analizado a Ryuk, podemos pasar a analizar a Light. Ahora podemos, en este sueño tuyo, encargarnos de una situación como esta. Solo escribimos el nombre de Kenny y veamos qué pasa. Yo sé que quieres. Vamos. Ayúdala. No tengo miedo. Tú sí tienes que ver. Turner, a diferencia de Yagami, es un retraído social y al parecer un nerd. La película establece a Light Turner como un personaje gris, es decir, que su moralidad no está tan bien definida, ya que vemos que Light es visto como un sabelotodo cuando menos a nivel académico, y es tratado como tal por los abusones, pero al inicio también vemos que está alejado de todos, denotando que es un tanto retraído. Por otra parte, vemos que tiene un pasado trágico, que le da razones para desconfiar en la policía y por tanto, en la justicia gubernamental. Y como ya mencioné, también podemos notar que Light es bastante dependiente a la hora de usar la libreta, ya que salvo al final, el resto del tiempo hace las cosas por consejo de Ryuk o Mia. Cosa que en parte hace que no requiera pensar antes de actuar, por lo que salvo al final, no podemos denotar ningún aspecto que lo haga ver como alguien inteligente o siquiera listo, ya que la mayoría de planes y demás son por parte de Mia o directamente cosas que cualquiera podría hacer, a diferencia del anime, donde Yagami está a un paso delante de todo el mundo y es completamente independiente a la hora de operar. También como podemos comprobar, Turner es muy ingenuo y hasta cierta forma tiene bastante bondad, mientras que Mia intenta cambiar el mundo y hacer de ellos una especie de dios. Light intenta juzgar y castigar a aquellos de los que tiene certeza han sido realmente malos, revelando mayor conciencia moral a la hora de actuar, inclusive, cuando controla a Watari, se le puede notar genuinamente preocupado por el hecho de no poder salvar a Watari. Aunque se vean sospechosos, no tengo cómo probar. Tendremos que dejarlo hasta que dejen de seguirnos. ¿Cómo que dejarlo? Mejor de joder con la Death Note. ¿Eso es lo que piensas que hacemos? Vamos, Light. Deshazte de ellos. Solo piensa en un nombre. No voy a hacer eso. ¿Vas a hacer qué? Hablaba con Ryuk. Ella me agrada, Light. Tiene ideas increíbles. Dime qué dice. Ryuk. No mucho. Buscan detenernos si somos los Nos buenos. matamos inocentes. Y aunque quisiera hacerlo, cosa que no, matar al tipo que no sirve ni sabía que se trata de mí. Y por eso debes matar a todos los agentes, sin importar quién te investigue. Así no podrían saber quién fue, pero sabrían lo que les pasa cuando se meten contigo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo es que tú no? Pues que maldita suerte que sea mi libreta. Tras verse traicionado podemos denotar que saca a la luz esa parte manipuladora y calculadora, pero antes de eso se muestra casi como una víctima de las circunstancias. Todo esto da como resultado que Light sea la parte más moral del binomio que es Kira, siendo hasta cierto punto justo.
lo cual influye en la trama, primeramente haciendo que Light se vea como un sujeto miedoso, ya que como mencioné es un personaje ingenuo y retraído, sumándose aparte, que no se esperaba realmente un evento sobrenatural, por lo que en ciertamente justifica que grite como una niña. Por otro lado, estos aspectos que he mencionado, no hacen más que alejar a Turner de Yagami, ya que Yagami es un estudiante de excelencia, aparte que es prácticamente perfecto en todos los aspectos, ya que es sociable, guapo, amable y encima es alguien que se presenta como alguien justo, ya que su padre es policía y él también quiere serlo. Por tanto, Turner es completamente opuesto, no tiene realmente éxito con las chicas, es visto como un bicho raro y encima es maltratado y demás, cosa que nuevamente justifica todas sus inseguridades. Sus conexiones en el hospital y otro mantiene sospechoso en un días. Al final de este periodo faltas y muertes de pecho hospital. Aaron Peltz, cartero, cubierto. Acoso sexual internacional entre niños de 20 años. Peltz relata con terrible noche del 12 de octubre. Cada noche tiene los espacios en la con Francisco Jiménez que parecen falsos. El día 2, devuelve el técnico que es un y no existe. Mia se comienza a con ese perfecto desmadre. Cuando la rueda de nuevo este colapsa misteriosamente, ella tira de un pequeño página con el hombre. Y al final la página es consumida. Aunque su novio cae salvo en el agua, Mia sobre la costa, muriendo al instante. Cometí muchos errores y traté de repararlos, pero fue inútil. Se me hizo fácil al principio para todos los luego los conocí como fuese. Ya lo dijiste. Al final requiere un nombre más. ¿Cuál es tu hijo? No son tan interesantes. Luego tenemos al padre de Light, el señor Turner. Ups, me equivoqué. Bueno, igual ustedes entienden. El señor Turner, como todos sabemos, odia a Dean, digo es un policía que la película nos muestra como incompetente, de hecho, en eso se basa su personaje, en ser incompetente. Veamos, es malo a la hora de tratar con su hijo, ergo, es incompetente como padre, es incapaz a la hora de dar con las pistas para arrestar al asesino de su esposa, ergo, es incompetente como policía, es incapaz a la hora de dar con pistas definitivas para dar con Kira, nuevamente, se muestra incompetente como detective. Si bien, mencioné que es un estúpido por no darse cuenta de que su hijo es Kira y tal, esto se puede justificar con el hecho de que es su padre y que eso lo sesga, sin embargo, mantengo la postura a que ni siquiera sospecharlo es ya ir muy lejos, sobre todo cuando la mayoría de pruebas apuntan a él. A diferencia de Soichiro Yagami, que cuando las pruebas apuntan a su hijo, no tiene más remedio que aceptar los hechos, mientras que Turner durante toda la película se niega a ello, llegando al punto de ponerse en contra de él, para proteger a su hijo, que si bien, reitero, es una linda señal de paternidad, es ser un pésimo detective. Por otra parte, la película lo maneja como un personaje secundario, a diferencia de la obra original, donde por obvias razones, al ser jefe de policía y colaborar con él, es tratado como uno de los personajes principales, mientras que en la película es como un policía más, incluso cuando está junto con él, no tiene ni voz ni voto, por una parte, porque solo da pistas o teorías que él ya tenía previamente deducidas, o porque se opone infundamentadamente a las deducciones de él. Salvo al final, el señor Turner es un personaje que realmente si no apareciera, sería lo mismo. No aporta nada, solo sirve como herramienta para avanzar la trama y hacer que Mia y Light se peleen de forma más seria, lo cual quiebra su confianza y da pie al giro final de la trama. Pero fuera de eso, no tiene ninguna relevancia real. Fuiste tú. Tú lo hiciste. Ahora, pasemos a analizar a Mia. Como mencioné, Mia es prácticamente un fantasma en la película, ya que es un personaje principal, tiene relevancia y demás, pero, ningún otro personaje salvo Light o el padre de este último, parecen notar su existencia. Porque como mencioné, es raro que ningún policía que llegó a catear la casa de Light la detuviera cuando menos para interrogarla, no encontrar la Death Note ni nada de eso, ya que siendo justos, no sabían qué buscaban realmente, sin embargo, esto no justifica que a ella no la hubieran detenido y se hubiera ido como si nada. Tenemos una cuestión que requiere atención inmediata. Chicos, nos dan un minuto. Sí, claro. No, espera. Tú no, Light. Esta discusión te concierne. ¿Por qué? ¿Qué es lo que deseas? No tengo ni idea. Yo entiendo que te sientas molesto. ¡Tu hijo es Kira James! ¿Qué?
y no me explico cómo es que no fuiste capaz de deducirlo muy a pesar de que te perdonó la vida, pero eso no habla para nada bien de tus habilidades destructivas. ¿Sabes qué deberías ir? No iré a ninguna parte. Apuestas y tenis. Una orden de cateo y un equipo de hombres afuera. Como dije, me voy a quedar y tú hiciste un buen movimiento. Ahora, si me devuelves a Watari sano y salvo, estoy dispuesto a tomar tu posición. Por otra parte, es muy conveniente que a Mia jamás la captara alguna cámara de seguridad o algo que la involucrara con el asesinato de los miembros del FBI, ya que ataca a la gente en un estacionamiento público, mientras que Light en el anime tuvo que subir a un tren el cual había revisado de forma previa para saber que no sería captado por las cámaras y tal. El agente Raymond Young escribirá los nombres de los demás agentes del equipo de investigación de Kira en la Death Note, con la imagen en su mente de cada uno de los rostros mientras lo hace. Cuando acabe, se les unirá subiendo a una azotea y saltando hacia su muerte. Mia pasa desapercibida por todos, ni siquiera el hecho de que ella sea porrista y salga con básicamente con un don nadie, levanta sospechas. En fin, fuera de esto, Mia es un personaje obviamente megalómano, quedando claro desde el momento que sabemos que es una porrista, que podría ser a causa de esa necesidad de sentirse notada por el resto y que obviamente reafirmándose por miles, cuando vemos que es ella quien busca callar a los que no están de acuerdo con Kira, incluso queriendo matar al padre de Light por oponerse. Siendo más maquiavélica, manipuladora y calculadora que Light, pero teniendo muchos errores. Lo cual, hasta cierto punto la asemeja con Misa Amane. Recordemos que en el anime, Misa mataba a todo aquel que se opusiera a Kira, y que dichos asesinatos irónicamente fueron un fastidio para Light, ya que lo dejaba vulnerable a que descubrieran la forma en que mataba. Aunque obviamente, acá hay razones distintas, acá Mia lo hacía porque quería sentirse como una diosa, no porque amara a Kira. Nuevamente, este cambio hace que sea imposible que la historia de la película se desarrollara igual que el de la obra original, ya que Kira era un único individuo frío y calculador, mientras que acá Mia hace ese papel, aparte que refuerza la dependencia de Light, lo cual también hace que este sea aún más insignificante a la hora de usar la libreta. Justicia para los malos. ¿Esto qué es? Un sitio para los devotos de Kira. Ponen los nombres de las personas que merecen morir. Ay, por Dios. Violadores, pedófilos, tráfico humano, homicidio. Este tipo incendió una casa y mató a 4. No lo sé. ¿Cómo sé que es real? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tal si alguien tuvo sexo con tu novia y lo pones en la lista para matarlo? ¿Qué harías si tuvieran sexo conmigo? Los mato. ¿Sí? Sí. ¿Matarías por mí? Sí. Ok, sí, pero esa es la razón por la cual no podemos matar gente basándonos en rumores. No es así. Son gente real con problemas reales y son ignorados. Nos necesitan amor. Y como penúltimo personaje a analizar, tenemos a Watari. Como mencioné en la parte anterior, Watari acá convenientemente tenía sus datos públicos, cosa que utilizó obviamente Kira para intentar acabar con él, cosa que hizo que las cosas tuvieran un desenlace muy diferente al del anime. De hecho, es curioso, ya que la muerte de Watari también fue un hecho que hizo que el live action japonés tuviera un final diferente, que es hasta cierto punto aún más inverosímil que cualquiera de las conveniencias de esta versión si me lo preguntan. Quizá hizo que los personajes se vieran tan inteligentes como en el anime, pero, vamos que estaba tomadísimo por los pelos. Sin embargo, Watari nos sirve como un medio para enterarnos sobre él y entenderlo a mayor profundidad, y relájense fujosis, que esto no quiere decir que haya yaoi en la película, sino que, Watari mencione ciertas cosas que dan mucho contexto al personaje de L, que nos sirve para posteriormente unir los puntos y hacernos sentir bien inteligentes por haber entendido. Por lo que, para finalizar, hablemos de L. Así, y si esperaban algo más, ¿qué les puedo decir? Acá también es un mayordomo y pues, hace cosas para él, como cualquier mayordomo, o sea, no hay mucho que decir de él. Sí, quizá no veamos si es un francotirador o alguna cosa más, pero, pues es que por circunstancias de trama eso era imposible. Al menos sabemos que tenía una pistola muy bonita sacada de algún Perfect Dark. Ahora sí, hablemos de L. Como mencioné anteriormente, L, por diferencia debe ser el mejor personaje de la película. Ya que añade trasfondo y contexto al personaje, no solo limitándose a decirnos que es el mejor detective del mundo, sino que lo demuestra al ser capaz de descubrir quién era Kira. Bueno, al menos en gran medida le atinó, aunque como digo, si consideramos que Mia era una fantasma, entonces sí le atinó. Sin embargo, si una cosa queda clara, es que este L no se anda por las ramas. Y es capaz de deducir cosas a gran velocidad, sin embargo, tiene una limitancia y un talón de Aquiles muy importante.
Al inicio cuando vemos a L, Watari menciona que es muy importante que duerma, cosa que L suele no hacer debido a que se obsesiona con los casos que debe resolver, y para mantenerse alerta el mayor de tiempo posible come dulces. Sin embargo, la falta de sueño diezma su concentración y su agilidad mental. ¿Hace cuánto que no duerme? 41 horas. ¿Y afirma sus conclusiones? Sí. El aumento de insulina tocará su mente para una consideración final. Cuando baje dormirá 1 hora. Úselos para preparar su reloj biológico. He contemplado muchas estrategias diferentes. Con investigarlos es un dormir es clave para pensar con claridad. Sí. Por favor, ¿cantas algo para mí? Por supuesto. Step into the sun, step into the light. Keep straight ahead forward on this glorious place, on the face of the earth and the sky. Hold on to your breath, hold on to your heart, hold on to your breath. Y como podemos ver, solo es capaz de dormir mediante canciones de cuna que le canta Watari. Cosa que al final justifique varias cosas. Por un lado, como menciona Watari, él había estado con L desde hace mucho tiempo, lo cual quiere decir que han desarrollado lazos afectivos muy fuertes, lo cual justifica la reacción de L ante el secuestro que hace Kira. Por otra parte, también explica por qué durante los últimos días mientras que no está Watari, L no puede dormir, ergo, su mente se ve afectada, por lo cual es incapaz de deducir y actuar de forma óptima ante Kira, inclusive negando ayuda a Light o siquiera a escucharlo. Como vemos, él regresa a un estatus normal, tras ser noqueado por un seguidor de Kira, ya que al estar desmayado es capaz de descansar y por lo tanto al despertar toma en consideración la frase que le dijo Light. Así dejando a L como un personaje mucho más coherente, incluso, que su versión original. Ya que, por más que a los fans les duela, L en la versión original, es listo, solo porque Kira es listo, es decir, L siempre es tan listo como Kira lo sea. Si nos fijamos, en muchas ocasiones L baja el nivel de sus deducciones y trucos mentales y demás, según sea el estado de Kira, es decir, es inconsistente en beneficio de Kira. Digamos que en la película tenemos a un L más consistente en cuanto a su inteligencia y contexto. L es inteligente, sin embargo, la falta de descanso le afecta significativamente, pero tras descansar es capaz de regresar a su estado normal, siendo realmente una amenaza constante para Kira. Aparte remarcando ese aspecto del L original, que se basaba en una obsesión con dar con Kira de la forma que fuera, pero siempre intentando reunir los elementos que la ley indica como necesarios para administrar justicia. En este caso cuando él ve con desesperación que solo le falta un elemento, pero que tiene toda la certeza de que Light es Kira y fue el responsable de la muerte de Watari, cosa que Light estúpidamente confirma, va a darle casa. Así dejándonos un personaje aún más complejo que en su versión original, y sentir empatía con él, es gracias al buen trabajo de Kate Standield en su interpretación. Entender cómo funciona, ok, yo nunca harás que para yo no puedo, la muerte podría estar en un libro de cálculo, ¿comprendes? No, no es así, juro por Dios que no. Ok, voy a darme la vuelta despacio. Ok, voy a abrir mi mochila. ¡No se mueva! ¡No se mueva! Este hombre es Kira, trabajo para la policía, con el fin de capturar y eliminar. Había un libro de cálculo en la casa de Light Turner. Ni siquiera tenía clase de cálculo. ¿Y qué hay de su novia? ¡No despeguen! Para finalizar, he de remarcar lo que dije al inicio, el desarrollo de la trama diferente se debe a que los personajes son diferentes, es un efecto de concausa, es decir, la causa de la causa, es causa de lo causado, es decir, al modificar los trasfondos y desarrollo de los personajes, cambia también el desarrollo de la trama. Como dije, esto no justifica el mal manejo de guión y de los tiempos, sin embargo, lo que sí hace es justificar la adaptación dista en varios puntos de su versión original. Al cambiar personajes como Light or Youth y eventos como la obtención y uso de la Death Note, cambian el resto de desarrollo de la trama, y reitero, quizá el guión pudo haber sido manejado de mejor forma para que los sucesos se sintieran aún más naturales, sin embargo, en base a los personajes que hicieron y la forma que los desarrollaron, ha quedado una adaptación más que decente sobre Death Note. Para remarcar esto, solo hay que pensar en cómo por ejemplo, en Dragon Ball Evolution, los cambios de personajes no solo resultan cliché, sino que inclusive en su propio universo carecen de sentido, lo cual los hace caer en el absurdo. Obviamente, para muchos que haya coherencia en una obra tampoco la soluciona, ya que esperan ver una copia de carne y hueso de lo que vieron en el manga o anime. Sin embargo, si vamos a ver el concepto de adaptación en las artes visuales, nos encontraremos que una adaptación no necesariamente debe copiar por completo la obra en la que se inspira, sino que solo debe reproducir en cierta medida la trama, personajes, ambientación y otros detalles de la obra original, es decir, Death Note cae en esta definición. La trama
trama de forma básica, es la misma, es un sujeto con una libreta que mata a gente que considera que es mala, cosa que lo hace corromperse y tal, tiene equivalencia en personajes, la ambientación quizá es lo que más cambian en algunas ocasiones, pero tiene sentido, sin embargo, como mencioné en la parte anterior, conservan el mensaje de la obra original, cosa que por ejemplo Ghost in the Shell no hizo, así que digamos que acá tiene puntos por ello. Nuevamente, que sea buena adaptación, no significa que sea buena película, ya que es mediocre, tenía muchas cosas para ganar, pero no supieron aprovechar esas oportunidades. Así que ya dicho todo, creo que solo ustedes, los espectadores, tienen la última palabra, aunque bueno, la mía vale más, así que no importa que digan. Así que sin más que decir me despido, adiós, sayonara.